Ahí estamos, a ver. Bien, bueno, lo que sigue es un encuadre general, ¿sí? De la materia, ¿sí? Vamos a ver algunos de los conceptos que aparecen ahí, que son, bueno, ciencia, epistemología, lógica y metodología, para preparar, digamos, como le decía, el encuadre general, el marco en el que se tiene que dar la lectura de los dos textos cortos que siguen ahora, ¿sí? Que ya los tienen en la plataforma. Bueno, acá lo que está es el programa, pueden consultarlo, también está en la plataforma. De esto, en la unidad uno solo, ¿no? De esto, lo que más nos interesa justo en este momento es ver el significado de algunas de las palabras que por ahí algunos las conocen y otros más o menos, y la relación que tiene más o menos con el tema de la economía como ciencia social. Eh, Ustedes en la facultad, básicamente lo más que ven, bueno, por la carrera que están cursando, la que eligieron, son algunas referencias desde el ámbito de las ciencias económicas hacia la realidad económica. Por ejemplo, cómo se comporta la realidad económica en cuanto a, no sé, la relación entre la demanda y la oferta y los precios o la desocupación con, bueno, son todas teorías y datos que refieren a una realidad que en el caso de ustedes es básicamente una realidad económica, por lo menos en la gran mayoría de las materias, ¿no? Todo está pensado hacia ese lugar. Las ciencias económicas o la economía es una ciencia, ¿sí? Y la relación que tiene con la realidad, que esto lo vimos en Introducción a la Filosofía, el método básico, el más, sí, el más básico por ahí, hay muchas otras cosas que no vamos a ver acá y la vamos a ver un poquito más adelante, es la observación. La observación de la realidad. A partir de ahí se tienen datos desde las ciencias económicas, por ejemplo, para explicar la realidad, para elaborar teorías, etcétera. Ahora, yo les había dicho que el marco de esta materia, lógica y metodología de las ciencias, es un marco filosófico, ¿sí? O sea que no vamos a estar en el mismo canal que puede llegar a estar, canal entre comillas, ¿no? Que puede llegar a estar en las materias de economía propiamente dicha. Y habíamos visto en Introducción a la Filosofía algunas diferencias con la ciencia. Eh, ¿Alguno podría decir más o menos alguna diferencia que se acuerden entre la ciencia y la filosofía? La filosofía tomaba una actitud crítica y la ciencia una actitud, no, la ideología una actitud dogmática. Bien, esa era una diferencia con la ideología. Y con la Ah, y con ciencia, la ciencia los dos tenían un criterio, o sea, una ideología de criterio. un criterio, sí, en qué se parecían, digamos, que a eso apuntás, ¿no? Claro, ¿En qué cosas se parecían? claro, que ambos tenían una actitud crítica, Bien, ahí está. tenían fundamentos, o sea, fundamentaban sus ideas. Bien, una fundamentación racional que no lo veíamos de parte de la ideología, que en este caso podríamos asimilar a religión. Y una diferencia, algo que los diferencia a la filosofía y a la ciencia. Que la ciencia es progresiva, o sea, Ujú. cada conocimiento toma como base un conocimiento anterior. Bien, bueno, hay un carácter progresivo en la ciencia que no lo tiene, en principio, que no lo tendría la filosofía. Y un Eh, campo de conocimiento definido. es La un filosofía campo, tenía un campo de conocimiento indefinido, va, especulación. bien, en el caso de la economía, por ejemplo, se ve que no van a estudiar el sistema respiratorio de las ranas, que sería algo que va a estudiar la otra ciencia, sino que estudia fenómenos económicos. Hay un campo bien definido, sobre el cual si se sale de ese campo, en realidad se está
cambiando de ciencia, ¿no? Bien, otra más en cuanto a las dos palabritas que dice ahí la presentación, que serían objeto de estudio y método. Por ejemplo, la metodología a partir de lo cual yo me acerco a la realidad. Hay algo que es común, que es la racionalidad. Hay algo que no es común. ¿Qué sería? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. me escuchan. Bárbaro. El objeto de estudio. Sí, ¿cuál es la O sea, diferencia? había zonas grises que las dos, tanto la filosofía como la ciencia, podían tratar, pero había otros que no. Bien. Podría ser, profe, A ver, dale. que el objetivo, por ejemplo, de la filosofía sea cuestionar y reflexionar sobre temas universales, y en cambio la ciencia era sobre conocimientos o un tema en específico. Bueno, bien, hay una diferencia que es un poco más general. Por ahí si entramos por la parte de la metodología, por ahí es más fácil. Si yo voy digamos, a producir algún tipo de conocimiento filosófico, ¿cuál sería la diferencia con producir un conocimiento científico? ¿De qué manera? La ciencia puede ser probada a través de pruebas, por ejemplo, y la filosofía no solo Claro, hace preguntas. Claro, experimentos. tiene un método científico que seguir. Es una serie de pasos correlativos para determinar si una hipótesis es correcta o no. La filosofía no. Bueno, muy bien, lo que acabas de decir, Loli, es algo que tiene que ver con una pregunta que vamos a ver bastante en profundidad en este espacio, que es qué es el método científico. Vos recién decías, hay que tener una hipótesis. Bueno, hay muchos que dicen que no es tan así, que no es necesario, por ejemplo, trabajar sí o sí con hipótesis dentro de la ciencia. Lo que sí, sea cual sea la metodología que se emplee por cómo se entiende la ciencia justamente ahora, distinto sería si estuviéramos hablando de la Edad Media, pero para simplificarlo un poco vamos a referirnos ahora. Eh, es que en algún paso de todo ese método científico, sea cual sea, en algún lugar está la observación, ¿sí? Y fíjense que en el caso de la filosofía, si bien se puede tomar algún dato de observación, la respuesta no se fundamenta necesariamente en la observación, ¿sí? Por ejemplo, si uno va a decir por qué está bien o está mal, no sé, matar animales para ver si una vacuna sirve o no para los seres humanos, o probar en animales y ver si se mueren o no se mueren, eso no es algo que dependa de si todos los científicos hacen eso o no lo hacen. De hecho, para este caso que se me acaba de ocurrir, hay toda una teoría que dice por qué tenemos que usar a las ratas para ver si las vacunas van con nosotros, ¿sí? Y hay otro que dice, si no usamos la rata, nos tenemos que usar a nosotros y prefiero que muera una rata y no que muera un ser humano. Bueno, hay toda una discusión que en realidad, para ponerlo en este ejemplo, no sé si es el mejor, porque no es de ciencias económicas, pero sirve. No importa si todos los seres humanos del planeta matan animales para probar vacunas o si todos los centros científicos, sino que hay una relación con el valor de la vida, en este caso de los animales, que no importa si lo hacen todos o no, o sea, no se basa en la observación, ¿no? Esa sería como una parte de la filosofía que es la ética, particularmente orientada hacia la relación entre los seres humanos y los animales, que no se basa en la observación, es de otro tipo. Se habla, por ejemplo, de valores, de lo correcto o incorrecto de ciertas acciones en relación a los otros y un montón de cosas que no se basan en la observación. No es que uno quiere explicar por qué los seres humanos matan ratas para hacer vacunas,
sino que lo que está haciendo es un juicio de valor sobre otra cosa, ¿sí? Por eso que si volvemos a ver, acá, si volvemos a la diapositiva esta, ahí teníamos en ciencia, digamos, el acceso que hay a la realidad a partir de la observación, y en filosofía lo que vamos a tener es otra cosa. Es un objeto de estudio que no es necesariamente empírico, no es fundamentalmente empírico, ¿sí? O sea, a diferencia de la ciencia, estamos haciendo una esquematización básica recuperando más o menos lo que vimos en la introducción a la filosofía, ¿no? Y el método, si bien es racional, igual que la ciencia, hay una cuestión que tiene que ver con la reflexión, que no es lo mismo que la ciencia. Eh, una persona como científico, por ejemplo, siguiendo los protocolos de cómo se hace para tener una vacuna, tiene que probarlo en ratas y punto, ¿no? En ratas o en los animales que se digan, a veces fueron los monos, y bueno, ahora, como científico, no se va a estar preguntando en ese momento si el protocolo está bien, si está mal, si pobre rata, si la rata tiene derechos o no las tiene. Eso sí se lo va a preguntar la ética desde la filosofía, ¿sí? Entonces, lo que hay desde el método es una reflexión racional sobre algo, ¿no? Son dos de las diferencias en cuanto a objeto de estudio y método que vimos más o menos en Introducción a la Filosofía. En Introducción a la Filosofía vimos básicamente qué es la justicia, ¿no? Qué características debe tener una sociedad justa. Fíjense, debe tener una sociedad justa, no importa si la tiene o no. O sea, sí importa que lo que yo diga desde la filosofía política en este caso, yo voy a querer que se aplique, ¿no es cierto? Pero esto no es una relación con la realidad que es diferente. En el caso del deber ser, debería ser así la sociedad, por ejemplo, que es un imposible encabezamiento de una pregunta, no va al ser, a cómo es la realidad, sino cómo debería ser, ¿no? En relación a mi concepto de justicia. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta materia, que es enmarcada desde la filosofía, es analizar, digamos, analizar a la ciencia, ¿sí? O sea, tomar como objeto de estudio la ciencia. La ciencia como ciencia no es un objeto empírico, ¿sí? No es que uno puede ver la ciencia como puede ver el árbol de acá a la esquina, sino que hay toda una serie de procedimientos, de métodos, etcétera, etcétera, que no lo hacen algo empírico. Lo empírico está un poquito más a la derecha, en la realidad. Uno también podría tomar a la ciencia como realidad y analizarla desde una postura científica, pero no es eso lo fundamental que vamos a hacer, sino que vamos a referirnos, por ejemplo, a una pregunta: ¿cómo tiene que ser el método de la ciencia? Independientemente de si la ciencia, si todos los científicos siguen ese método o siguen otro, ¿no? Entonces, el objeto de estudio que vamos a ver es la ciencia como saber, ¿m? Como un saber, y ese saber no sería un objeto empírico en principio. Entonces, lo que vamos a hacer es una aproximación a la ciencia desde el punto de vista de la reflexión racional. La disciplina filosófica que se encarga fundamentalmente de eso se llama epistemología, que es una de las materias que algunos de ustedes van a tener más adelante y que una palabra, un concepto, una rama de la filosofía a la que nosotros necesariamente vamos a hacer referencia. Pero lo más importante en este punto es lo que está abajo de la diapositiva, como que existe un conocimiento de primer orden, que es el que se da entre la ciencia acercándose a la realidad, y un conocimiento de segundo orden, que es el que hace la filosofía acercándose o reflexionando sobre la ciencia. En términos muy sencillos, todo esto es una introducción, la ciencia se refiere a la realidad y la filosofía, cuando se refiere, digamos, en el marco de la epistemología, se refiere a la ciencia, ¿sí?
Bueno, ahí se me ocurrió que por ahí alguna fotito podía aclarar un poco mejor esto. Es como que nosotros vamos a ver lo que hace el científico. Esta científica está mirando por un microscopio la realidad física, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es mirar lo que hace la científica en todo caso, ¿sí? O sea, ¿y qué hace, cómo lo hace, si está bien, si está mal, según distintos criterios? Bueno, cómo se razona, cómo toman el objeto de estudio, etcétera. Entonces ahí abajo de todo ven lo que traté de hacer es poner en una línea una de las metáforas que trabaja o menciona el texto de la bibliografía de Esther Díaz, que dice, la obra de arte es al crítico de arte como la ciencia es a la epistemología, ¿no? Eso lo van a leer, fíjense, creo, me parece que es bastante claro. Eh, una cosa es el artista que hace una obra de arte y después está el crítico de arte. Bueno, una cosa es la ciencia que se aproxima a la realidad de determinada manera y otra cosa es la epistemología que lo que hace es analizar la ciencia como hace el crítico de arte con respecto a la obra de arte. La frase en total sería, la obra de arte es al crítico o el artista es al crítico de arte como el científico es al epistemólogo. ¿Está más o menos claro esto? Sí, Andrés. Sí, ¿Alguna pregunta sobre este asunto? Bueno, seguimos. A ver, ¿hay alguna pregunta? Bueno, desde la epistemología se plantean varias preguntas en relación a la ciencia. Algunas de las preguntas o temas son los que están en el recuadro de abajo a la izquierda. La pregunta fundamental es ¿qué es la ciencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que la ciencia sea ciencia, ¿no? ¿Por qué no le podemos llamar ciencia a la señora que tira las cartas y me adivina el futuro? O a un astrólogo o a un adivino o a alguien que digamos, que está enmarcado en una visión más religiosa. Eh, para eso hay que tener una demarcación, un límite. Para hacer ciencia hay que hacer esto y esto otro no. Bueno, ese límite se llama criterio de demarcación y es diferente según las corrientes epistemológicas, las distintas corrientes epistemológicas que hay. Pero la pregunta es más o menos la misma y es ¿qué es la ciencia? La relación entre la teoría y la observación. ¿Cómo hago para elaborar una teoría que dé cuenta de lo que yo observo en la realidad y no que sea una teoría sobre cosas que no explican la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo hago para hacer que esa relación, observación y teoría, sea correcta, sea la que corresponde al conocimiento científico? La pregunta fundamental sobre el método científico. ¿Cuál es el método científico que hay que utilizar, que tiene que utilizar la ciencia en general? ¿Hay alguna diferencia que el método científico de la economía o de la matemática, por ejemplo, o de la ingeniería o de, bueno, ahí hay toda una serie de preguntas muy largas sobre el método científico, que a eso obviamente le vamos a dedicar muchísimo tiempo y bibliografía, bueno, para tratar de indagar eso. Y vamos a hacer obviamente una referencia mucho más profunda a la parte de ciencias económicas. ¿Cómo se valida el conocimiento científico? ¿Cuáles son los criterios de validación? ¿No? ¿Por qué el conocimiento científico es mejor que otro tipo de conocimiento que no es científico? En este momento, en el desarrollo actual de lo que podríamos llamar la cultura occidental, el conocimiento científico está ponderado como el conocimiento, ¿no? Como el único válido, etcétera. Y hay otros, ¿no es cierto? Y bueno, entonces ahí hay toda una discusión sobre cuál es el valor y cómo se valida concretamente el conocimiento científico. Bueno, ahí en cuanto a método científico tenemos una de las áreas de la epistemología
que va a ser la metodología. Por eso es que ahí a la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos epistemología como una rama de la filosofía que es bastante más amplia que lo que sería la metodología. La metodología sería como una parte de la epistemología, que a su vez es una parte de la filosofía, ¿sí? Pues, no son partes, son disciplinas filosóficas, ¿sí? Hay otra palabrita que va a aparecer que no es fundamental y que es nociología, que es el abordaje filosófico del conocimiento en general, cómo se conoce, ¿sí? ¿Cuál es la fundamentación racional para avalar un determinado tipo de conocimiento, ¿no? Como en este caso, el conocimiento no es en general lo que vamos a ver, sino que vamos a ver el conocimiento científico, entonces, digamos, nos vamos a abocar a lo que sería la epistemología que trata el conocimiento, sí, pero no en general, sino el conocimiento científico. Entonces ahí a la derecha estaría la nociología como más abarcativa que la epistemología, y la epistemología, como vimos recién, conteniendo la metodología. La otra palabrita, una es metodología, la otra seguramente relevante va a ser lógica, porque así se llama la materia, lógica y metodología de las ciencias. De la lógica hay, a ver, hay dos formas de tomarlo, ustedes lo van a ver incluso en la bibliografía. Hay algunos que dicen que la lógica es una ciencia como la matemática. Puede ser una respuesta posible, porque hay algunas reglas, pero para un tipo específico de lógica que se llama la lógica formal o la lógica moderna o la lógica, sí, tradicional y moderna, ¿sí? Nosotros vamos a hacerlo mucho más abarcativo, preguntándonos incluso qué tipo de lógica se emplea y cuáles son las diferencias y los fundamentos de distintas formas de razonar. Acá vamos a, por ejemplo, tomar de la parte de introducción a la filosofía también eh, toda una serie de críticas que se han hecho desde lo que podríamos entender hoy como marxismo, no solo a qué realidad se ve o cómo se ve la realidad, sino incluso a la forma de razonar. ¿Sí? Hay una crítica muy importante que tiene particular incidencia en lo que es las ciencias económicas, ¿sí? Desde el punto de vista de Marx, ustedes más o menos recordarán que había una metodología materialista, ¿sí? Un materialismo histórico, así lo vimos. Bueno, ese materialismo histórico, otra forma de llamarlo es materialismo dialéctico. No es exactamente lo mismo, pero bueno. Y eso de dialéctico toma en cuenta la crítica que hay hacia metodologías que utilizan lo que sería la lógica formal. Y la lógica formal se podría considerar como una ciencia, pero si únicamente se trata sobre lógica formal. Ya si nosotros incorporamos otro tipo de lógica o las críticas concretas y bastante bien fundamentadas que hay sobre la crítica formal, ahí entonces necesariamente tenemos que poner ese concepto de lógica en un ámbito filosófico, ¿sí? En líneas generales, sobre la lógica trata de la estructura de los razonamientos y esta pregunta sobre cuáles son los razonamientos correctos y cuáles son los razonamientos incorrectos, según distintas perspectivas. Vuelvo a subrayar eso porque es lo que va a hacer que lógica sea parte de filosofía y no una ciencia, ¿no? Entonces, a ver, tratando de cerrar un poco esta parte. La ciencia y las ciencias económicas en particular se refieren a partir de la observación a una realidad, ¿sí? En el caso de las ciencias económicas va a ser una realidad económica, en el caso de las ciencias naturales va a ser una realidad natural. Desde la filosofía, tanto hacia las ciencias económicas como a las ciencias naturales, como cualquier otra ciencia, como está arriba, lo que vamos a hacer nosotros es referirnos a la ciencia, no a la realidad física, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es analizar toda la parte de la ciencia y ver toda la problemática que hay desde el punto de vista lógico, epistemológico y particularmente metodológico,
¿sí? Y ahí tienen abajo la diferencia que yo les marcaba antes entre conocimientos de primer orden, que son los de la ciencia referidos a la realidad, y los conocimientos de segundo orden, que serían los de la filosofía en general, con sus distintas disciplinas, hacia la ciencia, en este caso particular. Bueno, a ver, acá lo que traté de hacer es un cuadro general sobre algunas de las palabras que van a ser bastante relevantes en esta cursada, ¿no? Del lado izquierdo tenemos conocimiento de segundo orden, serían más que nada las disciplinas que están enmarcadas en la filosofía, ¿no? Como les decía antes, la nociología, bueno, abarcando la epistemología abarcando totalmente a la metodología, y tenemos la lógica como parte de la filosofía que no está necesariamente del todo dentro de la nociología, la epistemología y la metodología, porque trata algunas cuestiones que no tienen que ver con la ciencia, ¿sí? Cuando uno habla de la corrección o incorrección, por ejemplo, de un razonamiento, no se refiere solo a los razonamientos que hacen la ciencia, sino a los razonamientos que se hacen desde la política, desde el sentido común, desde, digamos, desde la vida cotidiana, etcétera. O sea que no es necesariamente que toda la lógica se va a dedicar a la ciencia, ¿sí? Sino que tiene como objeto de estudio los razonamientos en general. Del otro lado, del lado derecho, tenemos la parte que sería conocimiento de primer orden, que sería, digamos, acá más dentro del ámbito científico, ¿no? Tenemos las ciencias económicas como una ciencia social, porque se dividen arranquemos al revés, de lo general o particular. Están las ciencias formales como la matemática, que no tienen una referencia directa a la realidad. Esto lo vamos a ver, digamos, pero nos interesan más o vamos a hacer hincapié en las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son las que se refieren a la realidad. Dentro de las ciencias formales está la matemática y a veces se pone la lógica, por eso le puse esa elipsis azul igual que en el otro lado, ¿no? Pero nosotros está claro que lo vamos a tomar desde el lado filosófico. Y dentro de las ciencias fácticas estarían las naturales y las sociales. Dentro de las sociales está toda la parte de ciencias económicas, que va a ser lo que más vamos a hacer referencia. Y dentro de las ciencias sociales, y en parte dentro de ciencias económicas, está la parte de investigación, ¿no? O de producción del conocimiento científico. A esa parte es que vamos a hacer especial referencia desde la otra, digamos, la de la izquierda, que sería la metodología, que es lo propiamente filosófico, ¿sí? Fundamental acá tener en cuenta esto de los dos órdenes del conocimiento, uno que se refiere al otro, uno del ámbito filosófico y otro de la relación entre la ciencia y la realidad. Bien, hasta aquí alguna pregunta, duda, algo que se pueda aclarar. Ahí estoy viendo algunas preguntas en el chat, ¿puede ser? No, de antes eran. Algunos me dicen que no pueden ver la imagen. Estaba justo con las diapositivas. ¿Alguna pregunta que surja ahora? No. Bueno, en principio, si todo sale más o menos bien, esto lo van a tener en video, ¿sí? Yo ahora espero que salga todo bien porque lo estoy grabando con un programa que ni sabía que existía y bueno, nada, bastante complejo para configurar, creo que salió bien, así que si salió bien tendrán el video seguramente. Y bueno, sería la forma de que también lo puedan tener los compañeros que por alguna razón se desconectaron o que no pudieron acceder, ¿sí?
Se ve la pantalla compartida, ¿no? Sí, profe. Bárbaro. Bien. ¿Cómo seguimos? ¿Sí? Yo en breve voy a publicar este video particularmente y un video más que es sobre la caracterización del conocimiento científico. Va a ser corto. Esto tenía previsto que fuera un poquitito más corto que lo que está haciendo, pero bueno. Después, ustedes tienen una nota de cátedra sobre nociones de semiótica. Eso ya está, creo, en la plataforma, sí está. Y van a tener estos ejercicios de práctica sobre conocimiento científico y semiótica, que esto voy a tratar de que todo esto esté hoy mismo, a más tardar mañana a la mañana, para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿sí? Eh, Eso, digamos, como dijimos recién, lo ideal, lo deseable, sería que ustedes lo puedan ver el video, puedan ver este video, el otro video que voy a hacer hoy a la tarde, que puedan leer la nota de cátedra sobre semiótica, que puedan ver la bibliografía que ya está sobre la unidad 1 de estar días, y que puedan empezar con los ejercicios esos sobre conocimiento científico y semiótica, y que las dudas que surjan, uy, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Y este concepto qué quiere decir? Que yo, bueno, en principio, si lo puedan resolver leyendo mejor el texto, nada, sería lo mejor, ¿no es cierto? Lo ideal. Pero todas esas dudas, si ustedes las plantean en el foro, yo las registro, las tomo en cuenta y desarrollo una partecita de la clase del martes para contestar esas dudas, así como hicimos con las preguntas y planteos que ustedes tuvieron y que registraron ahí en la encuesta, ¿sí? Sería genial que eso pudiera pasar así, porque, bueno, me permite a mí preparar algo sobre las dudas de ustedes y vamos avanzando mucho mejor de esta manera. O sea que el martes que viene vamos a tener una clase sincrónica a las 4 era, ¿no? El martes. Y es una consulta, va a ser consulta sobre el video, la nota de cátedra, y vamos a ver si podemos ir resolviendo los ejercicios, esos que yo les voy a dar, que van a estar en base al material y a los videos, ¿sí? Serían como ejercicios que anticipan las consignas del trabajo práctico, ¿tá? Las consignas del trabajo práctico en principio estarían también para el martes y ustedes tendrían una semana entera, o por ahí un poco menos, por ahí se las pido en vez de para el martes de la otra semana, para el lunes, para que yo las pueda ver y podamos hablar algo de eso en la clase del martes. Claro, no del 11, sino 11 más 7, 18, ¿sí? O sea, el martes que viene, ustedes tendrían que haber visto los dos videos, bueno, que ya lo vieron, pero si quieren verlo de nuevo, el video nuevo que voy a tratar de que esté listo hoy a la tarde, la nota de cátedra sobre semiótica y ver el tema de las prácticas, ¿sí? Las prácticas de los ejercicios, eso, como para plantear dudas, ¿sí? Lo ideal es que las puedan plantear antes en el foro, si no, las vemos en clase. Y yo les voy a pedir también a ustedes, por ahí que, bueno, que alguno que pueda registrar, incluso en el chat, la solución de alguno de esos ejercicios, como para ver las dificultades y ver que no haya dudas para resolver las consignas del parcial 1, del trabajo práctico 1, que tendría fecha de entrega para el lunes 17, si no me equivoco. ¿Sí? Bien, dudas, preguntas, consultas sobre algo hasta acá de lo que vimos. No. No. Bien, bueno. Si hay alguna, ya saben, se puede plantear así oralmente, se puede también escribir en el chat. Pero bueno, en principio no habría tantas dudas. Vean de nuevo el video, tenemos tiempo hasta por lo menos primero hasta el martes
para plantear cualquier tipo de duda. Y después podríamos utilizar también la clase del viernes para eso, ¿sí? Pero ya sería sobre dudas puntuales, sobre todo el material hasta ahora, ¿sí? Recomendación, ¿sí? Ver los videos, leer la bibliografía, que hasta ahora es un solo capítulo del libro ese de Esther Díaz. Leer la nota de cátedra, que es cortita, entiendo que es bastante simple, nunca trae demasiados problemas, pero puede haber algún concepto, alguna cosa sobre la cual se habilite una pregunta. Resolver los ejercicios de la práctica, ver bien de qué se trata y plantear las dudas, en principio en el foro, ¿sí? Como para que yo tenga más o menos una idea previa y que pueda preparar la clase para eso, ¿sí? Así que tendríamos entonces, en principio, la clase del martes y si, bueno, llegara a ser necesario, también veríamos la del viernes, ¿sí? Y nos veríamos el martes a las 16. A ver. ¿Nos podríamos ver entonces martes a las 16 horas? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro, profe. bueno. Si alguno tiene alguna duda, desde ya que nada, está el micrófono abierto para plantearla, ¿eh? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿El trabajo práctico y las actividades estarían subidas hoy, más tardar mañana? ¿O es lo mismo las actividades y el trabajo práctico? No. Una cosa es el trabajo práctico, van a tener las consignas el martes. El martes para entregar, o el lunes para entregar el otro lunes recién. O sea, a partir de que yo se las entrego, la idea es que puedan tener una semana para resolverlo. Pero para resolverlo sería importante antes hacer esos ejercicios de práctica para que los veamos en clase. En clase, sí, en estas clases. Eh, porque por ahí surgen algunas dudas también, ¿sí? Esos no son obligados, o sea, sería bueno que los hicieran, pero no son calificables, son esas actividades que yo les ponía ahí como que no se califican. O sea, por ejemplo, a ver, para que tengan una idea, en la clase del martes yo les voy a dar, no sé, cinco ejercicios o actividades de una cosa y 5 de otra, y entonces le voy a pedir a alguno de ustedes si quiere poner la solución que hizo en el chat o plantear las dudas que sean con respecto a eso o ver soluciones posibles y ver de que las dudas se disipen y que podamos estar en mejores condiciones para hacer el trabajo práctico. Bien, o sea que el mismo martes vas a dar las actividades también para que practiquemos, o la vas a subir. No, Hoy. voy a tratar de que estén antes para que ustedes las vean antes y planteen buenísimo. dudas. Si puedo, Dale. hoy mismo tienen todo. Si no me llegara a dar el tiempo por estas cuestiones de que hay que hacer videos y demás, a más tardar mañana. Dale, buenísimo. Pero ya las van a tener, ¿sí? Ujú. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el martes, ¿sí? Bueno, profe. Buenísimo, profe. Bárbaro, buenísimo. Hasta el martes. Chao.